Ya los presupuestos ya los conocéis, como os ha dado a conocer el equipo de gobierno. Si no los tenéis, no tenemos ningún problema en daros una copia de ellos. Y queríamos hacer público nuestro posicionamiento en el voto. Nuestro voto, vaya por delante, que va a ser en contra a estos presupuestos, fundamentalmente porque son unos presupuestos totalmente continuistas de los anteriores, como los anteriores fueron continuistas de los anteriores. Podemos decir que en Torrelavega llevamos los últimos 6 años con unos presupuestos que son prácticamente lo mismo. Primero unos presupuestos que eran presentados por el PSOE y aprobados gracias a la abstención o con el voto favorable del PP. Después unos presupuestos presentados por el PP y aprobados con la abstención del PSOE. Y ahora unos presupuestos presentados con PSOE y PRC, por PSOE y PRC, y posiblemente con lo que contarán con la abstención del Partido Popular. Porque son los presupuestos que los tres partidos, y me da igual uno que otro, son capaces de hacer. No son capaces de hacer más allá de lo que se nos ha presentado en estos días. ¿Por qué desde ACPT nos oponemos a estos presupuestos? Lo decíamos, primero porque son continuistas, segundo porque para nosotros lleva una inversión que en materia de inversión hay una partida que para nosotros es intolerable, no vamos a permitirla, vamos a informar a los vecinos sobre ello y no que son 2 millones de euros para la construcción del Centro Emprendedores. Recordamos que el Centro Emprendedores, esa obra de la cual a día de hoy sabemos el continente pero no sabemos el contenido, costará 4 millones, de los cuales 2 millones proceden de la Unión Europea, gracias al Plan Urban, y otros 2 millones de euros tendrá que pagar el Ayuntamiento de Torrelavega. Para un proyecto que nada sabemos una vez que esté construido y en qué va a consistir, qué va a tener dentro, cómo va a funcionar, cómo se va a mantener. Como decía, un proyecto que se parece mucho al submarino de Gila, de color bien pero no flota. Pero además estos presupuestos decíamos que son continuistas y cuando hablamos de que son continuistas vemos en él viejas partidas ya conocidos de todos, como vuelven a ser, o el vial que une Ganzo con la avenida Boneche, las aceras del Paseo del Niño, las aceras de Fernández Vallejo, la remodelación de la calle El Cid, y así una serie de inversiones que presupuesto tras presupuesto vemos cómo van pasando de un año a otro a las partidas presupuestarias. Además son unos presupuestos que llegan tarde. Los presupuestos del año 2014 tenían que haber estado aprobados en diciembre del 2013. Y al igual que el año pasado, 4 meses después de haber empezado ya el ejercicio fiscal, que es el que estamos aprobando, el ejercicio del 2014, es cuando aprobamos los presupuestos, unos presupuestos que llegan tarde. Y van siendo costumbres hoy en Torrelavega, y eso no es bueno. Lo que tú no puedes es empezar el año sin presupuestos y estar aprobando los presupuestos casi cerca a medio año, a mitad de año casi, no se pueden estar aprobando estos presupuestos. Y después decíamos que también nos íbamos a oponer porque además en estos presupuestos no vamos a ser cómplices de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, que nos obliga a destinar 1.076.000 euros a pagar déficit, es decir, a destinarlo a los bancos. Un déficit proveniente del remanente. Recordamos que el remanente es aquel dinero de las distintas partidas presupuestarias que por unos motivos o por otros no se han ejecutado. Fundamentalmente, por falta de capacidad y de diligencia, ¿no? Cuando tú presupuestas una obra, lo lógico es que en ese ejercicio presupuestario realices dicha obra. O la ley ahora mismo primero iba pasando de año en año ese remanente y normalmente los distintos equipos de gobierno jugaban a guardar todo el remanente hasta el año electoral, donde intentaban inaugurar grandes obras y dejarlo todo para el final, pero ahora la ley te obliga a que el dinero que tú no has gastado en ese año, tal y como habías presupuestado, le tienes que destinar a pagar
parte de tu deuda que tenemos totalmente, que no es una deuda, digamos, que nos arrastre económicamente al ayuntamiento, sino que es una deuda asumible, que no tenemos ningún problema de pago, pero que nos obligan a tener que amortizar. Con lo cual, este año destinaremos 1.076.000 euros de ese remanente a pagar esa deuda. En materia de servicios sociales, decir que creíamos que ahí era donde se tenía que haber producido un aumento en la partida presupuestaria bastante considerable, y simplemente vemos un aumento de un 7%, a escasos 200.000 euros. Y decimos escasos, ¿y en qué nos basamos? En que va a ser poco. Porque a partir del mes que viene, a partir del mes de mayo, en Torlavega, bueno, en general en toda Cantabria, pero fundamentalmente lo que nos preocupa a CPT en estos momentos es Torlavega, tenemos un problema, que es que todas familias, que en Torlavega son cientos de familias que están viviendo de una renta social básica, que son 426 euros que destina el Gobierno de Cantabria, y que la están cobrando ya, que llevan cobrándola durante más de 2 años, se les retirará a esas familias esa renta social básica y tendrán de nuevo que solicitarlo, con lo cual volverán a tardar otros 6 meses en poder volver a cobrar esos 426 euros. Durante ese periodo, esas familias se van a tener que ver obligadas a tener que acudir a las ayudas de emergencia que destina el Ayuntamiento de Torlavega, con lo cual vamos a vernos desbordados en solicitud de ayudas de emergencia. Con lo cual, esos 200.000 euros, muchos nos tememos que no van a llegar prácticamente para nada, ni para poder hacer frente a esa aluvión de peticiones y de necesidades que, debido a la situación económica tan grave que está arrastrando esta ciudad, nos vamos a enfrentar a ello. En materia de gasto corriente, decir que nosotros siempre hemos sido muy críticos con el gasto corriente, que apenas se reduce. Seguimos manteniendo un gasto corriente muy elevado en este ayuntamiento, y la única reducción que se produce en el gasto corriente es la que se reduce en personal. La Ley de Presupuestos Generales del Estado nos prohíbe renovar o volver a contratar a gente que es, cuando una persona se jubila, sustituirlas. Esas sustituciones no las prohíbe, salvo pequeñas excepciones, como puede ser la policía, los bomberos o algún caso muy concreto, con lo cual el ahorro que se produce en el gasto corriente es el que producimos en sueldos y seguridad sociales de la gente que se nos va jubilando y que no podemos ir sustituyendo. Es decir, eso no tiene ningún mérito. El gasto corriente que se tiene que conseguir ahorrar es en teléfono, es en papel, es en luz, es en todo ese gasto corriente que al final es mucho el que soporta este ayuntamiento y que no produce ningún beneficio al ciudadano. Que gastemos más en teléfono, que gastemos más en luz, que gastemos más en papel, al ciudadano le importa bien poco. Es más, yo creo que el ciudadano lo que quiere es que cada vez vayamos en ese sentido, gastando muchísimo menos. Ahí no somos capaces de ahorrar un solo céntimo. Como positivo de estos presupuestos, o como una incógnita, porque podemos hablar de incógnita que se nos presenta en el tiempo de qué puede pasar, o los 400.000 euros que se ha anunciado que se van a dejar en manos de las asociaciones de vecinos y de la unión vecinal, en cómo se va a gastar. Veremos si realmente al final es así, porque por ahora lo único que vamos viendo son promesas, intenciones, y veremos al final si realmente el gasto de esos 400.000 euros es participativo, tal y como parece que se ha prometido, y realmente se atiende, se escucha a las peticiones que desde la unión vecinal se traslade al equipo de gobierno, y si se plasman, porque una cosa es escucharlas, recogerlas, y otra cosa es después si no realicen la obra. Para empezar, mal empezamos, ¿no? Cuando parecía en un principio que iban a ser 400.000 euros, solo los que esos 400.000 euros iban a tenerlos en exclusiva, y ahora ya cuando preguntas que dónde están los 200.000 euros que cuesta la obra de la turbera, que te empiezan a hablar que están dentro de estos 400.000 euros, con lo cual ya no hablamos de 400.000, hablamos de 200.000. Pero bueno, el tiempo irá diciendo y irá demostrando en qué se queda. En conclusión, y como decíamos al principio, más de lo mismo, más unos presupuestos totalmente continuistas con los que venimos viendo en Torlavega en los últimos años, pero eso sí,
estos días y a partir de hoy posiblemente y sucesivo hasta el mismo día del Pleno. Vamos a ver cómo se van a ir cruzando acusaciones entre el Partido Popular y el actual equipo de gobierno. Uno diciendo que nuestros presupuestos eran mejores, otro diciendo que los que nosotros presentamos ahora son una maravilla. Y al final el resultado será unos presupuestos aprobados por el Partido Socialista y Partido Regionalista y con la abstención del Partido Popular. Como decíamos, más de lo mismo, con muchas acusaciones de y tú más. Y como último queremos dejar una reflexión. Los presupuestos son uno de los documentos más importantes que a lo largo que en un año se aprueba, ¿no? Tú los presupuestos que apruebas son los que te marcan las líneas generales y de trabajo en todo lo que queda de año. Si al final los presupuestos que estamos aprobando son prácticamente parecidos a los que a los que presentó el Partido Popular en el año 2013 o en el 2012, queremos dejar en el aire una reflexión. ¿Para qué una moción de censura? ¿Para qué un cambio de gobierno? Si tú al final realizas una moción de censura, como realizó el Partido Socialista y el Partido Regionalista, se entiende que es para pegar un cambio de rumbo y un giro de 180 grados. Si al final es más de lo mismo, la pregunta es, ¿aquella moción de censura para qué? Ahí lo dejamos y que cada uno se conteste a esa pregunta.